Muchas gracias, un placer estar con ustedes, gracias por asistir. Haré una exposición y me interrumpen en cualquier momento, por favor, porque es una charla, no es una conferencia, es cátedra. Debemos ir hacia el federalismo en forma de pregunta, efectivamente, porque recientemente se lo ha planteado políticamente por parte del abogado Jaime Nebot, que aunque está retirado de la política, pues sigue ejerciendo, como se dice. Y es una opción, ¿no, verdad? Hay países que son federales, hay unos 26 países considerados federales en el mundo. España, por ejemplo, que está bajo el régimen de autonomías, es considerado federal, y otros que son federales de nombre no son considerados como tal, porque no basta la palabrita, sino que hay que ver la estructura del gobierno. En pocas palabras, para decirlo muy simplistamente, hay federalismo en la administración pública cuando hay dos instancias de poder, ¿cierto? En una república unitaria hay una sola instancia grande para la nación, que es el poder central. En cambio, que en una república federal conviven dos niveles de poder que de algún modo se equilibran. El gobierno, los estados que forman parte de la Unión Federal tienen mucha autonomía sobre su territorio, y si vamos al federalismo más puro, para que exista federalismo, ese gobierno local debe de verdad ser gobierno en todo el alcance de la palabra, ¿no? Porque gobernar básicamente es poder recaudar, normar y gastar. Es decir, tiene que tener la potestad de sacarle plata a la gente, ¿no, verdad? De decirle, hey, tienes que comportarte de tal o cual manera, y por último de administrar ese dinero. Eso es gobernar. Actualmente en Ecuador, obviamente los mal llamados GATS, gobiernos autónomos descentralizados, realmente no gobiernan, no merecen el nombre de gobierno. Porque más allá de ciertas ordenanzas en donde cobran tasas secundarias y menores, no tienen la potestad de recaudar, tampoco de legislar y decir las cosas son así y hay que comportarse de tal o cual manera. Y claro, sí tienen la potestad de gastar las rentas que en la Constitución se les asigna, ¿ya? Y que provienen de un mandato constitucional que es recogido en un código que es el COTAT, ¿verdad? El Código de Organización Territorial. Antes se llamaban municipios, prefecturas, pero no deja de ser una cierta ironía, ¿no, verdad?, que el movimiento que hubo en Montecristi a favor de recentralizarlo todo haya escogido también cambiarle el nombre. Antes de Montecristi teníamos por lo menos organismos regionales como CDG, Predesur, la CRM. Había la posibilidad de que un municipio o una prefectura pida una competencia y prácticamente se la tenían que dar, sí o sí, siempre y cuando no sea una de las tres más importantes, que son pues servicio exterior, política económica y la parte de defensa, ¿cierto? El resto, según la Constitución del 98, todo era descentralizable, era cuestión de pedirlo y te daban la competencia y obviamente la asignación. Pero esto cambió con la Constitución de Montecristi y se pasó a la fórmula inversa, en donde presta acá, dijo el gobierno, todo lo hago yo, excepto estas otras cosas que te las paso a ti, ¿no, verdad? Se invirtió la manera en que estaban formuladas las competencias, e inclusive se introdujo un concepto muy español de competencias concurrentes, en donde un ámbito, digamos, educación o salud, está el ámbito ahí, el gobierno local tiene la responsabilidad sobre ciertas cosas y el gobierno central sobre otras cosas. Entonces, ese modelo muy español es peligroso porque termina creando traslapes, conflictos de intereses, no se ponen de acuerdo. El gobierno central tiene la potestad, se reservaron la potestad de ser el ente rector
y controlador, y con esas palabritas realmente dicen, no, hasta ahí nomás, y hay el condicionamiento, etcétera. Entonces, es un poder disminuido, esto de las competencias concurrentes. Entonces, inclusive en las competencias como la ambiental, en que claramente se dice que es competencia exclusiva de los gobiernos locales, inclusive ahí realmente estas palabritas que organizan la relación entre uno y otro poder han hecho que en la práctica, en cuestiones ambientales, realmente el poder sigue siendo del gobierno central. O sea, tanto es así que el gobierno central se ha dado el lujo de parar las obras que les ha dado la gana cuando no dan el informe ambiental, ¿cierto? Que ahora se necesita para construir casi cualquier proyecto, uno necesita proyectos vistos buenos de los informes ambientales, pues el gobierno central se mete y es capaz de interferir realmente, y la famosa coordinación realmente en la práctica funciona muy mal. Entonces, conceptualmente estamos ante dos opciones: un gobierno, una república organizada de manera unitaria, tiene un solo gobierno, como Ecuador, central, cuenta única del tesoro, una sola chequera, un solo congreso. Ese es el Ecuador. El país federal, en cambio, hay distintos niveles de normativa. Los tres poderes, pues, ejecutivo, legislativo y judicial, están separados. Hay ámbito local para normar leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben que en ciertos estados es delito tal o cual cosa y en tal otros estados no es delito. Entonces, claro, eso conlleva a una cierta situación de diversidad, ¿no, verdad? En donde si es prohibido, pues a los 18 años hacer tal cosa, pues me voy al estado de al lado para ver si lo puedo hacer, y se da una serie de situaciones. Se permite en ese momento votar con los pies, como se dice, porque la persona que se siente más cómoda con una normativa diferente puede ir a otro estado, ¿no, verdad? En donde tengan leyes diferentes, menos impuestos. Por ejemplo, hay estados que se caracterizan por tener menos carga impositiva, y eso termina siendo democrático, termina siendo respetuoso de la diversidad que puede haber en una nación. De por sí, esa diversidad ya es positiva. Si ustedes analizan la lógica de los equipos de trabajo, de investigación, por ejemplo, está muy demostrado que si el equipo es muy homogéneo, realmente avanza muy lentamente. Y si el equipo tiene una diversidad de opinión, una riqueza de opinión, está demostrado que esa diversidad genera progresos más importantes en todos los ámbitos industriales. Ponen a una persona, a un mecánico, al otro de marketing. En esos equipos raros, ¿no, verdad?, diversos, se dan confrontaciones, se dan situaciones, se aplican distintos modos de pensar, y esa riqueza termina siendo muy productiva, ¿ya? Es una de las ventajas del sistema federal, que en el fondo respeta la organización local, ¿cierto? Pero la pregunta de si debemos, la pregunta de esta charla, pues, es si debemos, ¿verdad? Porque ustedes saben, pues, lógica modal, una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea necesario. La pregunta ¿es necesario el federalismo en nuestro país? Y para eso quizás debamos mirar a la situación que implica vivir en un estado unitario, y después de analizar un poco, volver a plantearnos la cosa. Entonces, he traído algunas cifras que casualmente se refieren a eso, de ver, ok, cuál es la consecuencia de vivir en un país centralizado, con un gobierno central, ¿cierto? Podríamos pasarnos horas, pero voy a revisar solamente unas pocas cifras. Aquí está, esta es una base de datos de unos
de unos 11 megas, es tomada de Semplades, fue bajada, se llama PAI, Programa Anual de Inversión. Ese hueco que se abría era obligando a que las Semplades, que era como el cerebro, recordemos, de los 10 años de Revolución Ciudadana, obligó a las Semplades a que publique este PAI, este Programa Anual de Inversión. Entonces, el Programa Anual de Inversión es uno para cada año, y aquí está el compendio de los 10 años. O sea, yo hice un merge en una sola hoja, ¿no verdad? De los 148.701 proyectos de inversión que suman 51.500 millones de dólares. Eso gastó la Revolución Ciudadana en 10 años, ¿cierto? Entonces, cada línea es un proyecto, hay 148.000, digamos, vamos a tomar esta hoja Excel, la llevamos al final, y van a ver pues que estamos por los 139.000 y hay en total 148.000, ¿ok? Entonces, a partir de esta base de datos, uno puede agregar, sumar, ver en qué se invirtió la plata, ¿no verdad? Y paginear esto, pues no es el momento de hacerlo aquí, así que vamos a presentar un resumen de esto, de esta inversión que está en este cuadro, ¿ok? Aquí están los mismos 51.000 millones, ¿ya? Desglosados por áreas, por ámbito en el cual se invierte, ¿cierto? O se invirtió, mejor dicho. Ustedes ven que en energía se invirtió 9.000 millones, pues ahí está Coca-Cola, Sinclair, etc. Está educación y cultura con casi 7.000 millones. Transferencias 3.000 para que otro haga la inversión. 11.000 millones en vialidad se invirtió en lo que es en vialidad, se invirtió en todo, en administrativo, si se puede llamar inversión. En todo caso, usaron plata de inversión para 6.000 millones en cuestiones administrativas. Y ese fue el gasto. Están viendo un resumen en 15 rubros, uno de ellos vivienda. Y tenemos acá la participación porcentual de cada provincia, ¿cierto? Entonces ustedes ven que en la provincia en donde está la sede capital, la que baraja el naipe, la que parte y reparte y se queda con la mejor parte, ¿no verdad? Tuvo un total de 24% del dinero, cuando realmente Pichincha tiene 17% de población, ¿ya? Entonces, vemos que Guayas, con 25% de la población, recibió el 13% del dinero. Estamos hablando de que recibió en promedio Guayas. Por vivir en Guayas, terminamos recibiendo la mitad de lo que nos correspondía, ¿no verdad? Per cápita. Manabí salió bastante bien parado porque anda por 10% de la población del Ecuador y recibió 10% de la inversión. En inversión per cápita, pues 1.624 para Guayas y casi 4.000, 3.989 para Pichincha, ¿cierto? Con los cuadros, ustedes pueden ver dónde está la mayor concentración, ¿no verdad? Es un resumen y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Pues, o sea, no que Ecuador es uno solo, que la tricolor, que vamos a Qatar, que somos un solo país. ¿Y por qué? Entonces, ¿y esto qué? ¿Ya? Aquí están los totales, pues Guayas recibió 6.928 millones, ¿no? Sí, claro. Me imagino que lo hiciste. Para Azuay, por ejemplo, para las otras provincias, ¿tienes más o menos para tener una referencia? Sí, está calculada y yo no tengo problema en compartir todos estos archivos,
un pendrive y yo se los doy a Pancho y un montón de archivos. Está para todas las provincias, ¿no? Se puede ir a nivel cantonal y todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de invertir así? ¿Ya? O sea, no es solamente a mí me toca un poco más de plata, sino que eso trae consecuencias, porque cuando uno invierte en infraestructura, por ejemplo, de educación, salud, automáticamente si invierto menos en educación, pues va a tener gente menos educada, que es el caso. O sea, la última vez que yo pude analizar, Guayaquil, por ejemplo, tiene como un 1,5 años menos de escolaridad que Quito. Y la cantidad de gente con posgrado, no tienen idea, o sea, la cantidad de gente con posgrado es del orden de 5-1, así, en esa proporción. Porque una de las cosas en donde el centralismo se dio cuenta que tenía que invertir era en educación. Entonces, prácticamente ha monopolizado las becas por las últimas décadas. La infraestructura de educación, medida en planteles, medida en profesores, o sea, en la costa los profesores andan por un profesor por cada 40 alumnos, ¿ok? En la sierra anda un profesor por 20 alumnos, más o menos esa es la proporción, o sea, es 2-1. En salud, nuevamente, si ustedes invierten más en salud, ahí viene qué sucede, o sea, los hospitales son diferentes, hay más hospitales, hay más médicos hospitalarios. Cuando la persona llega con su paciente, pues en una emergencia es mejor atendida si hay una mejor infraestructura. Y muchas personas obviamente pues pegan el palo antes de morirse y llegan con las completas y por ahí algunos se complican y otros se mueren, ¿no, verdad? Hubo un año, hace no mucho, 4 o 5 años, ustedes cogen la estadística del INEC, muertes hospitalarias. La muerte hospitalaria es la muerte que se da en un hospital después de 48 horas de haber permanecido. O sea, si yo llego con las completas y muero 1 hora después, eso no es muerte hospitalaria. Hubo hace unos 4 o 5 años, un año en que el 78% de las muertes hospitalarias infantiles fue en Guayas. El 78%. El caso de la pandemia fue una cuestión de locura, pues. O sea, la pandemia ilustra a qué punto se marca la diferencia entre un sistema y otro, porque recordemos que ni siquiera podíamos hacer las pruebas PCR, o sea, fue prohibido. Y yo hablaba con el doctor Guevara, dueño de Interlab, no lo dejaban hacer las pruebas, o sea, era un delito, se hacían las pruebas PCR, tenían que irse a Quito, ¿verdad? Y encima, como se comenzaron a acumular, ya no regresaban a los 3 días ni a los 5 días. Y la gente se moría esperando, obviamente, porque en esa época el tratamiento del COVID no era el mejor, no se conocía. Y se murieron literalmente pues decenas de miles. Encima la UES, por ejemplo, quiso hacer una investigación. Y resulta que era prohibido hacer una investigación sobre el COVID. Entonces ellos, pues todos respetuosos de la ley, el investigador ahí, el doctor, pidió permiso al Ministerio de Salud, ¿cierto? Diciendo ya se imagina pues los requisitos que hubo que cumplir, ¿no? Que el formato de la investigación tiene que ser así, asado, ni sé cuánto. Entonces mandó. ¿Y qué pasa? Que le contestaron, ¿ya? Solo que le contestaron en diciembre. En diciembre le contestaron que sí. O sea, se perdió todo el espacio crítico del 2020. Entonces, y cuando uno ve las cifras de COVID, realmente hay una correlación total entre la mayor mortandad, ¿ya? El exceso de muerte por sobre lo normal, y la menor infraestructura en salud, medida pues en camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, en médicos por cada 1000 habitantes, enfermeros, auxiliares, etcétera. Se puede medir. Usted hace la correlación y le sale, por ejemplo, la provincia peor atendida del país en salud es Santa Elena, y fue precisamente la de peor, fue mucho peor que Guayas, ¿ya? La mortandad ya fue terrible porque toda la gente de Manglarato, Valdivia, Coloche, tenían al enfermo, no sabían dónde llevarlo.
No hay, apenas recientemente hicieron un hospital ahí que es muy limitado, el hospital de Santa Elena. Encima no se podía salir a las carreteras, entonces no había algo cerca, no había facilidad de transporte. Mucha gente realmente murió por esta infraestructura diferente. ¿Qué pasa en vialidad? ¿No, verdad? En vialidad, pues, alguna vez le dije a Pablo Lucio Paredes, chica, ustedes salen de Otavalo con 8 carriles, ¿ya? Y el tipo me dijo, no, José está equivocado, no son 8 carriles, son 10. Yo no he ido a Otavalo hace tiempo, no me consta, pero sí he ido a Quito, y la verdad es que cuando ustedes toman, por ejemplo, salen de la Tacunga, hay momentos en que tiene 10 carriles. 10 carriles más 2 de servidumbre. Entonces, y tienen Collas, pues, que es 10 carriles, y tienen 2 avenidas para ir al aeropuerto. Y Nicolás Romero Sastre, me acaba de llamar en este momento, se muere por poder financiar la autopista que acceda al aeropuerto de Daular. Y sin esa autopista realmente no hay aeropuerto, porque no habría cómo llegar, o sea, sería horrible, sería catastrófico. En Quito lo tuvieron muy claro y construyeron no una, sino 2, una de las cuales con plata del Estado, ¿cierto? Que es Collas. Entonces, realmente le han metido mucho dinero a la vialidad, ¿ya? Y en cambio acá, para ir a Manabí, ¿la verdad? 2 carriles, ida y vuelta. Para ir a Machala, ida y vuelta. Para ir a Cuenca, ida y vuelta. Para ir a Babahoyo, ida y vuelta. ¿La verdad? Como gran... A Quevedo. Para ir a Quevedo. O sea, la zona más productiva del país. La que le da la agroexportación. O sea, tiene carreteras de quinto nivel. Entonces, no es que la inversión, o sea, se trata de invertir los dineros de todos. La plata es de todos y se la invierte concentradamente, ¿no, verdad? Y eso trae consecuencias. Porque, por ejemplo, los accidentes de tránsito en una carretera de 2 vías tiene colisión frontal, y la colisión frontal pues duplica la velocidad y duplica el impacto y duplica el daño y trae mucho más muerte, así de simple. Entonces, otra estadística que les quisiera enseñar está acá. Esta es la esperanza de vida. Entonces, ven que en Pichincha, la más reciente, 78,3. En Guayas, 75,6, 75,4. O sea, había esa película de Luis Buñuel que decía, bueno, ha sido condenado a 10 años de libertad. Buñuel siempre, pero acá, por nacer en Guayas, somos condenados a vivir 3 años menos. Así de simple. O sea, cuando uno le da, qué sé yo, un cáncer, alguna enfermedad de esta rara, uno se pone a contar los días, ¿cierto? La primera pregunta es, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Y ya se imagina, 3 años puede resultar un montón. Bueno, en este momento tenemos 3 años de vida, no uno de aquí, todos en promedio. Quiere decir que algunos mueren pues 6 años antes, ¿no? En el promedio todos morimos 3 años antes que mueren Pichincha. O sea, ¿qué es eso? ¿Sí me explico? Entonces, y otra cifra que quisiera así rapidito. Aquí hay un ejemplo. Bueno, el ejemplo de las becas, ustedes saben. Pero aquí hay un ejemplo con el cine. ¿Ya?
a mí realmente me molesta cuando me topo con guayaquileños, ¿ya? Que a la hora de tocar estos temas dicen, no, pero vamos a ver, o sea, tú tienes que aceptar que el quiteño es más culto, ¿ya? Es más educado. Acá cada cual hace lo que le da la gana, etcétera, etcétera. Puede que tengan razón en ciertos comportamientos en el tráfico, por ejemplo, en donde efectivamente pues las palabras que se oyen cuando hay un roce aquí en Guayaquil pueden ser un poquito más elevadas de tono que las que se escuchan en la capital, pero me da coraje que haya guayaquileños que digan, no, es que es la culpa, porque nosotros no tenemos la cultura, ¿la verdad? No tenemos el interés. Entonces hay una posición encima de que estamos siendo golpeados por el modelo de administración pública. O sea, hay gente que se la toma, la verdad, como un fatalismo y encima se autocastiga y dice, es mi culpa estar así, ¿cierto? Miren el cine. ¿Ya? Crearon el Consejo Nacional de Cinematografía. Todo lo que llame Consejo Nacional de, ya se fregó. Sistema Nacional de, ya, caso perdido. Consejo Nacional de Competencias, el COTAD es tan ridículo que creó un Consejo Nacional de Competencias que se encarga de dar las competencias a su antojo y las da de una manera terrible. Este Consejo Nacional de Competencias ya ejecutaron 256 proyectos de cine de un total de 15,5 millones de dólares. Vieron la lista de los 148.000 proyectos. La información es sacada de ahí. Entonces, Guayas fue la segunda provincia que más recibió. Bien, Guayas. ¿Cuánto recibió? $400.000. 22 provincias juntas recibieron 2,7 millones y una sola recibió 12,4 millones, es decir, 80% del todo. ¿No, verdad? Pichincha de película. O sea, un ejemplo, ¿no? Podríamos dar pues patrimonio histórico, podríamos analizar las becas de CENESID, que son ya no becas pues baratas, sino becas de 50, $60.000 anuales, son super becas para estudiar afuera, ¿no, verdad? Porque el señor Correa descubrió pues que para que surta efecto había que estudiar desde el inicio, porque de lo contrario pues él llegó y lloraba en Bélgica pues de la mala educación que había recibido en Ecuador, y efectivamente la formación de base hace una diferencia, ¿no? Nunca creo que se puso a llorar Correa por cómo obtuvo Jorge Glass su título. Lamentablemente en esta institución, eso es como un lugar negro que algún día la Politécnica tiene que sacarse, porque eso fue terrible realmente, el rincón del vago. Entonces, pero con esa idea en mente él creó, y creo que es válido, un fondo, ¿no, verdad?, para a los mejores alumnos pagarles la formación afuera, toda la formación. El tema es quién se la gana, ¿no, verdad? Entonces ya se imaginan, o sea, allá está el poder, allá está, y allá se quedan la mayoría, ¿cierto? Y hay cero transparencia. Acceder a esas bases de datos, pues eso es 7 llaves, ¿no? Top secret. Es como decir los vacunados VIP, ¿ya? O como decir los carnets de discapacidad, o sea, todavía no sale la lista. Todavía no sale la lista de los carnets de discapacidad. O sea, vivimos en una sociedad que sale un escándalo y permitimos no profundizar. Entonces decía que hay un montón de cifras, ¿no, verdad?, que tienen consecuencia, es plata pública, y concentrarla ha creado un país de mucha inequidad, ¿cierto? Pero no es solamente una cuestión de dinero, también es una cuestión de regulación, ¿no, verdad? La regulación ha hecho que todo se transmita en Quito, ya las cámaras de producción no tienen ningún poder.
ahora se organizaron en un frente, no me acuerdo cómo se llama, frente empresarial, comité empresarial. Y lleva años eso. Y ese comité empresarial se convirtió en un agente lobista. Es el gran lobista del sector privado. Y obviamente, pues, la sede está en Quito. ¿Por qué? Porque allá es donde se hace el lobby, para que salga el reglamento de no sé qué, para que se presione, para que se firme un acuerdo con México, pero que incluya el sector atunero. Entonces, hay que estar ahí pendiente de cada cosa y hay que poner un ejército de gente atrás de los burócratas, y el comité empresarial se encarga como gran cosa de eso. O sea, se ha reducido las cámaras de producción, en gran parte se han reducido a ser lobistas para conseguir cosas del Estado. Entre ellas, por ejemplo, ventajas fiscales. ¿Ya? Alguien me pidió alguna vez que yo escriba un artículo en El Universo a favor de la sede politécnica. Entonces visité a mi amigo Sergio Flores y le dije, bueno, explíqueme cómo funciona. Y le pedí pues los reglamentos, el instrumento legal que creó la sede con Z, por una zona especial de desarrollo económico que hay aquí en la Politécnica. Y entonces procesé y me volví a reunir con él y le dije, oye, a ver, analicemos. El poder que tú tienes es recibir una solicitud, una carpeta, ¿no, verdad? En que una empresa te dice, yo quiero estar ahí. Ya. Y resulta que tú no puedes aprobarla, Sergio, no te puedo creer. No, yo lo que tengo que es enviarla a Quito. Y tú aceptas ese cargo, no puedo creer. O sea, perdóname, o sea, yo no puedo escribir a favor de esto. Perdóname, porque en una de estas llega una empresa interesante, te arma una carpeta chévere, la mandas a Quito y en Quito lo llaman y le dicen, véngase acá, porque le damos esta ventaja de aquí, esta ventaja de acá, o le condicionan simplemente, como han sucedido con un montón de industrias, ¿no, verdad? Nestlé, pues, y la lista es larguísima, Plywood, que fueron realmente conminadas a instalarse allá, porque la burocracia sabe crear poder para dominar a la gente a favor de ellos, ¿cierto? Entonces, no es cuestión solamente de plata, es cuestión de que la parte normativa, ellos hacen las leyes, los reglamentos y las disposiciones. Y en ese momento hemos terminado con un Ecuador en donde prácticamente uno no puede hacer mayor cosa que no sea sometiéndose a una lógica impuesta en infraestructura, educación, salud, vialidad, energética. Alguna vez procesé las estadísticas de entonces el INERI, el Instituto de Riego. Era de locos, o sea, había que invertir 28 años seguidos el 100% del presupuesto del INERI en Guayas para recién darle a Guayas su cuota. Entonces allá hay mucho floricultor que se construía canales de riego con plata del Estado. Y acá pues los camaroneros, que sin embargo están tan pujantes, porque muchas veces el más subsidiado termina siendo el menos exitoso. Acá de algún modo es un sector que sigue, ¿no, verdad? A pesar de que no se le ha dado infraestructura ni vial ni eléctrica, entonces sigue quemando diésel, etc. Entonces, en resumen, digamos, si uno quiere contestar la pregunta, volvemos pues a la pregunta inicial, ¿debemos ir o no al federalismo? Yo creo que el análisis tiene que ser respondido después de ver qué situación ha creado el país, ¿cierto? Un país que a pesar de ser chico territorialmente, pero mucho más grande que Bélgica, mucho más grande que Suiza, tiene una gran diversidad, ¿ya? Y entonces, de algún modo, cuando uno ve este país, ¿no, verdad?, en donde uno es tratado de esta manera y es condenado a morir 3 años antes, y donde uno es condenado a vivir en un entorno distinto,
No menciono el caso de la seguridad, pues ya el caso de la seguridad es de Ripley, pues, ¿no? O sea, el presupuesto de la policía de este año es 1.348 millones de dólares. Ya se imaginan proporcionalmente, que calculen la cuarta parte, pues no. Eso debería gastarse en Guaya. Y ni siquiera tienen para la gasolina. La alcaldesa ha gastado 57 millones en darle colchones hasta el rancho. O sea, y salen a decir, pues, o sea, bla, 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 bla. Y tienen una división de inteligencia militar y otra de inteligencia policial. Y hasta la fecha no resuelven el primer caso de los X diarios que hay, ¿no, verdad? De atentado. O sea, implícitamente se sobreentiende que son grupos narcos que luchan entre ellos. Y esa es la frase que usan en la televisión cuando nos transmiten. Grupos que luchan por el control del terreno, no sé qué. ¿Dónde está la prueba de que eso es así? ¿Dónde está que estaba aquí con acá peleando? ¿Dónde lo cogí? ¿Dónde están los detalles para que digan eso? No hay un caso resuelto. La policía, pues ya sabemos, o sea, está metida. Lo mismo las Fuerzas Armadas, ya, con su nazareno y con su radar que se daña una semana después, o sea, ya, los jueces no se diga, o sea, pero en todo caso, si hubieran, me invento, 4 o 5 grandes grupos de territorio en el país, en donde cada uno de esos 4 o 5 pedazos de Ecuador tuviera la posibilidad de manejar una lógica distinta de administración pública, ¿no, verdad? La probabilidad de que todas las 4 estén mal, o sea, disminuye. La probabilidad de que todo el país se salve o se joda es una, pero la probabilidad de que 4 cosas distintas a las 4 le vaya mal, obviamente es menor. A una le va a ir bien, y de momento que una le va bien, ves, patitas y migra, ¿ya? Como pasó en el siglo XIX, cuando las cosas no funcionaban en la sierra, y no había producción, y había pobreza, y la costa apenas tenía 20% de la población del país, y Guayaquil en 1820 ni siquiera tenía obispo. ¿Ya? Recién en 1832 había obispo en Quito, en Cuenca. Aquí fue Javier Garaycoa en 1832 y tenía una población ínfima con respecto a la sierra. Y claro, hubo la migración, el famoso libro, pues, A la Sierra, recogen todo esto en forma literaria, y de repente ahora la costa tiene más población, ¿ya? Lo cual indica cómo el ADN de Serrano circula en nuestras venas. ¿Ya? Y está bien, pero es un Serrano que se sacudió, ¿sí me explico? Que digo, yo no me quedo aquí, yo migro, yo voy a trabajar. Entonces, claro, en este momento las cosas han cambiado. Guayaquil hace rato ya no es la capital económica. El Estado pasó a ser todo, pasó a ser un gran delincuente para mi manera de ver, porque es un ente que coge la plata y no responde. No responde si la dilapida 10.000 millones en sueldos, si la gasta en corrupción, no responde. ¿Ya? Y nos da muy poco a cambio de tremendo esfuerzo. Entonces, espero no tener que yo contestar la pregunta planteada por la conferencia, sino que haya quedado claro en ustedes si debemos o no ir a un federalismo. Muchas gracias.